Querida, estamos despegando, nos vemos después del viaje de negocios, dijo el esposo y, por accidente, no apagó el teléfono. Su esposa quiso colgar, pero en ese momento escuchó una voz femenina demasiado familiar. Cuando Angélica Daniels cumplió 20 años, sus padres murieron en un accidente automovilístico y ella dejó su ciudad natal. Medio año después, conoció a su futuro esposo, Brian, quien se convirtió en todo para ella. Se alejó por completo de su pasado y se dedicó por completo a su familia y a su negocio. Sin embargo, en ese entonces, ni siquiera podía imaginar que otra persona llegaría a su vida, alguien que se convertiría en el destructor de su felicidad. Angélica apretó el volante con más fuerza mientras su automóvil avanzaba lentamente por las estrechas calles de su ciudad natal. Cada esquina le resultaba familiar, pero al mismo tiempo extraña, como si fuera un lugar sacado de un sueño lejano. Habían pasado 10 años, pero todo parecía detenido en el tiempo. Finalmente, vio aquella casa, pequeña, con la pintura descascarada en la fachada y un viejo porche donde solía sentarse en las tardes de verano. Su corazón latió más rápido cuando detuvo el coche en la acera y apagó el motor. Durante un momento, simplemente se quedó en el auto, tratando de ordenar sus pensamientos. Esa casa guardaba demasiados recuerdos. Respiró hondo, luego abrió la puerta y salió. El aire frío le quemó el rostro, pero eso no la detuvo. Al acercarse, pasó la mano por la puerta de madera. Todo parecía igual que el día en que se fue. Se inclinó, buscó en la maceta junto a la entrada y sacó una llave. «Sigue en su lugar, como hace 10 años», susurró con una leve sonrisa. La llave encajó en la cerradura con facilidad, como si hubiera estado esperando su regreso. Angélica empujó la puerta y entró. La casa estaba oscura y cubierta de polvo. Dio unos pasos, luego pasó los dedos por las repisas, dejando líneas limpias entre la capa gris de suciedad. «Hace tanto que no estoy aquí», murmuró para sí misma. Su mirada se posó en una vieja fotografía sobre la chimenea. La tomó entre sus manos y pasó los dedos por el cristal. «Mamá. Papá, los extraño tanto», su voz tembló. Cerró los ojos, sumergiéndose en los recuerdos. Cuánto tiempo había pasado. Cuánto había cambiado todo. Pero, en ese momento, la casa se llenó de nuevo con sus voces, su risa, su calidez. De repente, un ruido de pasos resonó en el pasillo. Angélica se quedó inmóvil. Respiración pesada, el crujido del suelo. Se giró bruscamente, su corazón latía con fuerza. En el umbral apareció una mujer mayor con una sartén levantada. «Señora Adams», exclamó Angélica, llevándose una mano al pecho. «Casi me da un infarto». «Dios mío, Angélica, eres tú». La mujer bajó la sartén y abrió la boca con sorpresa. «Pensé que alguien se había metido en la casa». «Sí, soy yo», Angélica sonrió débilmente. La señora Adams se acercó, observándola con atención, como si no pudiera creer lo que veía. «Pero si no has cambiado nada». «Bueno, quizás estés aún más hermosa», dijo con una cálida sonrisa. «¿Por qué no avisaste que venías?» «No planeaba quedarme mucho tiempo. Solo decidí pasar por aquí. Estoy buscando un lugar para una nueva tienda de flores». «¡Qué maravilla!», sonrió la señora Adams, cruzando los brazos. «Pasa por mi casa esta noche para tomar un té». «Con mucho gusto», asintió Angélica. «Entonces está decidido». «Y pensar que estaba a punto de golpearte con la sartén», la mujer mayor se rió. «Me asustaste muchísimo». «La próxima vez gritaré desde la puerta», bromeó Angélica, y ambas rieron. Cuando la señora Adams se fue, Angélica permaneció un rato más recorriendo la casa, recordando cómo de niña corría por esas habitaciones. Finalmente, respiró hondo con decisión y se dirigió a la salida. Tenía un asunto importante, encontrar el lugar adecuado para expandir su negocio. Media hora después, Angélica llegó al edificio que quería inspeccionar.
Ventanas altas, un ladrillo bien cuidado y una fachada elegante pero con un toque antiguo, lucía mejor de lo que esperaba. Estacionó el coche, salió y se detuvo un instante para observar los alrededores. La zona era bastante concurrida, había pequeñas tiendas, una cafetería y una pastelería que de inmediato llamó su atención. Un lugar perfecto para la tienda, pensó mientras se dirigía a la entrada. Apenas cruzó la puerta, una voz femenina sonó a sus espaldas. Buenas tardes. ¿Es usted Angélica Daniels? Angélica se giró y vio a una mujer de su edad con el cabello corto y oscuro y unos ojos castaños atentos. Se veía profesional, pero en su sonrisa había calidez. Buenas tardes. Así es. ¿Y usted es Verónica Reed? Preguntó Angélica, extendiendo la mano. Sí, la mujer estrechó su mano con firmeza. Un placer conocerla. Bueno, ¿lista para ver el edificio? Por supuesto, asintió Angélica. Caminaron hacia el interior. La luz suave se filtraba por los grandes ventanales, iluminando el espacioso lugar con techos altos. Angélica enseguida imaginó cómo colocaría los estantes con flores, un rincón acogedor para los clientes y un mostrador con la caja registradora. Impresionante, admitió ella, caminando lentamente por la sala. Nunca imaginé que en esta ciudad se pudiera encontrar algo así. Sí, el local es bueno, coincidió Verónica. Antes aquí había una tienda de antigüedades, pero el dueño se mudó a otro estado. Así que ahora está a tu disposición, sí, por supuesto, las condiciones te parecen adecuadas. Angélica pasó pensativa la mano por la superficie lisa de madera del mostrador que había quedado de los antiguos propietarios. ¿Por qué decidiste abrir tu tienda aquí?, preguntó Verónica con curiosidad. Angélica se encogió de hombros, quedándose en silencio por un instante. La respuesta era obvia, pero decirla en voz alta resultó más difícil de lo que esperaba. Es mi ciudad natal, dijo finalmente. Aquí crecí. Aquí pasé mi infancia. Siento que, si voy a desarrollar mi negocio, debería hacerlo en casa. Verónica asintió con comprensión. Es admirable. Muchos hacen lo contrario y se van, pero tú has decidido regresar. A veces el pasado llama más fuerte de lo que uno cree, dijo Angélica en voz baja, pero enseguida sacudió la cabeza, apartando los recuerdos innecesarios. Mejor hablemos de los detalles. Recorrieron lentamente el local, revisando las habitaciones traseras, evaluando el estado del sistema eléctrico y de las tuberías. Verónica le explicó con detalle todos los aspectos importantes, mientras Angélica tomaba notas en su libreta. El techo está en buen estado, lo renovaron hace poco, así que no habrá problemas con eso. Los suelos son de madera, pero si quieres, puedes cambiar el revestimiento. En el sótano hay un buen espacio de almacenamiento, por si lo necesitas. Eso es genial, asintió Angélica, anotando los puntos clave. Lo único es que me gustaría renovar un poco la fachada, tal vez agregar un letrero y decorar los escaparates. Eso se puede coordinar con la administración de la ciudad, pero no creo que haya inconvenientes, le aseguró Verónica. Después de terminar la inspección, salieron a la calle. Por cierto, justo enfrente hay un café muy bueno, comentó Verónica, señalando un pequeño local con ventanales de colores. ¿Te parece si entramos y firmamos el contrato en un ambiente más acogedor? Me parece una gran idea, aceptó Angélica. Para ser sincera, después de un día tan intenso, no me vendría mal una taza de café. Se dirigieron al café y Angélica sintió una ligera inquietud en su interior. Este era un paso importante, no solo para su negocio, sino también para ella misma. Regresar a su ciudad natal significaba mucho más que simplemente abrir una nueva tienda. Angélica y Verónica entraron en el acogedor café, situado justo frente al edificio que pronto podría convertirse en el nuevo hogar de la floristería. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho y de la repostería recién horneada.
Angélica echó un vistazo a su alrededor, una pequeña sala con mesas de madera, una iluminación suave, el murmullo tranquilo de las conversaciones. Todo creaba una atmósfera de calma y calidez. «Este lugar es encantador», comentó Angélica, sentándose junto a la ventana. «Es perfecto para hablar de negocios importantes». «Estoy completamente de acuerdo», sonrió Verónica. «Siempre traigo a mis clientes aquí antes de firmar contratos. Relaja mucho». Una camarera se acercó a ellas con una libreta y un bolígrafo en la mano. «¿Qué van a pedir?» «Para mí, un capuchino, por favor», respondió Angélica. «Y para mí, un espresso», añadió Verónica. «¿Tienen algo dulce hoy?» La camarera asintió. «Tenemos croissants recién horneados con chocolate y tartaletas de limón». «Entonces yo quiero una tartaleta», decidió Verónica. «Yo tomaré un croissant», dijo Angélica. La camarera se marchó y Verónica sacó una carpeta con documentos de su bolso. «Bien, hablemos de los detalles antes de firmar», comenzó, abriendo los papeles. «¿Te ha gustado el local?» «Muchísimo», respondió Angélica con entusiasmo. «Es incluso mejor de lo que esperaba. Espacioso, luminoso. Mi tienda quedará perfecta allí. Ya me imagino cómo decoraremos el escaparate». «Eso es fantástico». Sobre las condiciones de alquiler, Verónica señaló un apartado del documento. «Es un contrato estándar, pero si tienes alguna duda o sugerencia, ahora es el momento de hablarlo». Angélica recorrió con la vista las cláusulas. Todo parecía bastante justo, un alquiler razonable, la posibilidad de hacer reformas a cargo del propietario y condiciones flexibles para la rescisión del contrato. Aún así, quiso asegurarse. «Aquí dice que el precio del alquiler es fijo, pero que puede haber ajustes anuales». «¿De cuánto suelen ser esos cambios?» «Normalmente no superan el 5%, le explicó Verónica. «Está relacionado con impuestos y gastos de mantenimiento. Pero si te preocupa, podemos detallarlo mejor en el contrato». «No, me parece justo», asintió Angélica. En ese momento, la camarera regresó con los pedidos. Las mujeres tomaron un sorbo de café y luego Angélica continuó. «En el contrato se menciona que puedo hacer remodelaciones si es necesario. Pero, ¿qué hay del letrero? Me gustaría instalar uno iluminado para que la tienda se vea bien por las noches». «No hay problema», sonrió Verónica. «Lo importante es que el diseño cumpla con las normas de urbanismo. Estoy segura de que eso no será un obstáculo». Angélica asintió, satisfecha con la respuesta. «Entonces, estoy lista para firmar». Verónica sacó un bolígrafo y se lo tendió a Angélica. Tomando el documento, Angélica repasó una vez más las páginas con la mirada. Su corazón latía con fuerza. Este era un paso importante. Pero no tenía dudas, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Tras firmar el contrato, Angélica respiró hondo. «Bueno, felicidades», Verónica le tendió la mano con una cálida sonrisa. «Gracias por estar dispuesta a ayudar», respondió Angélica con sinceridad, estrechando la mano de su interlocutora. «Estoy segura de que tu tienda será un verdadero encanto para la ciudad. Y si alguna vez surge alguna pregunta, siempre estaré disponible». Terminaron su café, intercambiaron las últimas formalidades y se despidieron. Al salir del café, Angélica sintió alivio. Había dado el primer paso. Ahora venía lo más emocionante, convertir su sueño en realidad. De camino a casa, se detuvo en un pequeño supermercado para comprar algo para acompañar el té. Sus ojos se posaron en el escaparate de pasteles y de repente tuvo una idea: ¿por qué no celebrar el día con algo especial? Eligió un pastel de frambuesa y chocolate, su dulce favorito de la infancia. La noche era fresca y Angélica, poniéndose un cálido cardigan, decidió visitar a su vecina. La casa de la señora Adams estaba a solo unos pasos, y eso hacía que todo pareciera tan familiar, como si los años no hubieran pasado.
Al llegar a la puerta, Angélica llamó y preguntó en voz alta: «Señora Adams, ¿está en casa?» Voy. Se oyó desde dentro una voz enérgica. La puerta se abrió y apareció una anciana con un acogedor cardigan de lana. Su cabello, recogido en un moño ordenado, tenía más canas que antes, pero su mirada cálida seguía siendo la misma que Angélica recordaba de su infancia. «Oh, Angélica, querida. Entra rápido antes de que te enfríes». Angélica cruzó el umbral, inhalando el aroma de galletas de vainilla y té recién hecho. El hogar era cálido y acogedor. Se dirigieron a la cocina, donde en la mesa ya esperaban una tetera y un plato con empanaditas. «Bueno, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿A qué te dedicas?» La señora Adams llenó las tazas con el fragante té y se sentó frente a ella. «Hoy encontré un local perfecto para abrir una nueva floristería». Angélica tomó su taza e inhaló el vapor tibio. «Y ya firmé el contrato». «Oh, qué interesante». Su vecina se inclinó con curiosidad. «¿Pero por qué flores?» «Oh, es una historia larga», Angélica sonrió. «Verá, cuando era niña, mi madre siempre decía que las flores pueden sanar el alma. Le encantaban las rosas y solía decorar la casa con ramos. Y después de su partida, quería conservar algo que me la recordara. Así nació mi negocio». La señora Adams la miró con ternura. «Tu madre estaría orgullosa de ti, Angélica». «Tal vez». Por un rato, ambas guardaron silencio, disfrutando del té y los recuerdos. Luego, la señora Adams sacó un álbum de fotos y lo colocó sobre la mesa. «Mira, aquí está nuestra graduación. ¿Recuerdas ese día?» Angélica pasó la página y rió. «Por supuesto. Arthur casi incendia el laboratorio de química. Oh, eso fue un desastre». La señora Adams rió con ella. «Nunca olvidaré cómo el director entró corriendo al aula, rojo como un tomate. Pensamos que iba a explotar antes que el matraz con los reactivos». Se rieron juntas y Angélica sintió como su corazón se llenaba de calidez. Los recuerdos la envolvieron, los años de escuela, los viejos amigos, aquellos días despreocupados. «¿Y qué fue de Arthur?», preguntó, pasando otra página. «Ahora es médico, ¿puedes creerlo? Se mudó a Nueva York y se casó hace poco. Nunca lo habría imaginado». Angélica negó con la cabeza, sorprendida. Siguieron charlando sobre el pasado, los conocidos y cómo había cambiado la ciudad. Angélica sentía que el tiempo se había detenido, como si hubiera vuelto atrás en los años. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, se dio cuenta de que era hora de marcharse. «Gracias por esta velada, señora Adams. Hacía mucho que no me sentía tan bien». «Siempre eres bienvenida, querida», su vecina la abrazó y la acompañó hasta la puerta. «Ven más seguido». «Lo haré», sonrió Angélica. Salió a la calle, respiró el aire fresco de la noche y emprendió el camino a casa. El día había sido intenso, lleno de visitas y recuerdos agridulces. La señora Adams siempre le había parecido un poco enigmática, pero esta vez Angélica se marchó con la sensación de que algo importante, algo no dicho, flotaba en el aire. Suspiró al entrar en su apartamento y se detuvo un instante junto a la puerta. Demasiados pensamientos. «Necesito calmarme», decidió, quitándose el cardigan y dejándolo caer sobre la silla. La noche prometía ser tranquila y a Angélica eso le parecía bien. Se acercó al viejo armario donde guardaba el álbum familiar. Lo abrió y lo sacó con cuidado. Siempre empezaba desde el principio, por las páginas más antiguas, donde aún no había fotos modernas, solo imágenes en blanco y negro de una versión joven de su madre y su abuelo. «Hace tanto tiempo», susurró Angélica, sintiendo como los recuerdos de su infancia cobraban vida, como fragmentos de música que destellaban en su mente. Pasando las páginas, notó cómo cada foto despertaba sus emociones.
En una de ellas, se vio a sí misma de niña, sentada en el regazo de su madre y sonriendo a la cámara. «Qué pequeña era», murmuró en voz alta, sin darse cuenta de que su mano se detenía en la última página. De repente, algo inesperado llamó su atención. Entre las páginas había un sobre. Angélica lo sacó con cuidado y, al ver la inscripción en el reverso, se quedó inmóvil. Decía, «Tu hija». Sus ojos se agrandaron y su corazón comenzó a latir más rápido. Sacó una fotografía del sobre y vio a una niña pequeña. Su rostro le resultaba familiar, pero no era ella. «¿Quién es?». Su voz apenas fue un susurro, como si hablara consigo misma. Observó detenidamente la imagen, buscando alguna explicación. La niña tenía algo especial. Era dulce, con ojos brillantes y cabello claro que ondeaba sobre un paisaje extraño. Todo en esa foto parecía un recuerdo, pero tan ajeno a su realidad que Angélica sintió un nudo en el estómago. «Mamá, ¿qué significa esto?», susurró, sintiendo que algo dentro de ella respondía a esa imagen. Era extraño. Debería recordarlo, o al menos debería poder hacerlo. La niña en la foto vestía un vestido acorde a la época. Por alguna razón, Angélica sintió un escalofrío. Suspiró y dejó la foto a un lado, comenzando a buscar desesperadamente otras imágenes en el álbum, con la esperanza de encontrar algo que explicara su confusión. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. «¿Quién es?», volvió a susurrar, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Por qué no recuerdo nada?». El sonido de su propia voz se sintió hueco en el apartamento vacío, y su mente volvía una y otra vez a esa extraña foto, como si fuera lo único que importaba. ¿Por qué no podía simplemente olvidarla y seguir con su vida normal? Aunque, pensándolo bien, ninguna parte de su vida era ya normal. Todo parecía cambiar de lugar, y ella necesitaba respuestas sobre esa niña, pero no sabía cómo conseguirlas. Casi sin darse cuenta, tomó su teléfono y marcó el número de Brian. En la pantalla apareció su foto, una sonrisa cálida que siempre le daba paz. Presionó el botón de llamada y esperó su voz. «Hola, cariño», sonó su voz cálida al otro lado de la línea. «¿Cómo estás?». «Hola», respondió con un leve suspiro, que sonaba más a una carga interna que a alivio. «Todo salió bien. Firmé los documentos del alquiler, por la mañana regreso». Intentó sonar tranquila, aunque en su interior todo era un torbellino. Brian, como siempre, recibió sus palabras con alegría y ligereza, sin notar su inquietud oculta. «Genial», dijo él, y Angélica pudo sentir su sonrisa a través del teléfono. «Te estaré esperando». «¿No estás cansada?». Angélica se recostó en el sofá, cerrando los ojos. «Un poco. Pero estoy bien, solo necesito un momento para relajarme». «Siempre dices estoy bien, y luego te veo y sé que no es así». Brian rió suavemente, intentando disipar sus pensamientos. «¿Estás segura de que todo está bien?». Angélica volvió a mirar la foto de la niña. Su rostro era silencioso, misterioso. No podía deshacerse de la sensación de que alguien la observaba. «Sí, todo está bien. Solo, hay algo en lo que estoy pensando», dijo, suspirando. «Pero no importa. Hablaremos cuando llegue». «Me estás asustando», dijo él con un tono de preocupación. «Sabes que siempre puedes contarme cualquier cosa. No lo guardes dentro». «¿Es algo importante?». «No lo sé», finalmente respondió. «No importa. Cuando llegue, te lo contaré. No te preocupes». «Está bien, como digas», contestó Brian con su voz suave, llena de cariño. «Intenta descansar, ¿sí?». Angélica sintió cómo su corazón se calmaba con esas palabras. Intentó imaginar a Brian en su acogedor hogar, tal vez en la cocina, preparando la cena, en la misma atmósfera de paz de siempre. De repente, sintió calor en el pecho y sonrió ligeramente, cerrando los ojos. «Lo intentaré».
Gracias, Ryan. Bien, no te quito más tiempo. Te amo. Yo también te amo, susurró con ternura antes de colgar. En ese momento, Angélica sintió como el peso en su pecho disminuía un poco. Ryan siempre estaba ahí, siempre la apoyaba, a pesar de sus inquietudes internas. Y ahora, aunque todavía no podía contarle sobre sus extraños pensamientos, sentía que a su lado todo sería más fácil. Todo encajaría cuando regresara a casa y todo estaría bien. Mentalmente, volvió a los documentos que había firmado por la mañana. Parecía que debía sentirse feliz por ello, pero aún así, una sensación de inquietud persistía en su corazón. Tras reflexionar un poco más, cayó en un sueño profundo. Angélica despertó más temprano de lo habitual. Sus ojos se abrieron cuando el reloj marcaba las 6:30 de la mañana. La habitación seguía oscura y solo una tenue luz de los faroles de la calle se filtraba por la ventana. Se giró lentamente de lado, se estiró y reprimió un bostezo. Su sueño había sido inquieto, al igual que sus pensamientos, llenos de preguntas que no la dejaban en paz. La niña de la fotografía seguía apareciendo en su mente, y con cada hora que pasaba, ese misterio se volvía más insistente. Se levantó de la cama y, caminando con cuidado sobre el suelo frío, se dirigió al baño. En el reflejo del espejo vio su rostro cansado, pero aún así, esbozó una sonrisa, aunque fuera forzada. Sus responsabilidades laborales no le permitían relajarse y hoy le esperaba un día largo. Revisó su teléfono, ningún mensaje importante, solo algunas notificaciones. No tenía tiempo para desayunar. Se vistió rápidamente, respiró hondo un par de veces y salió de la casa de sus padres. Al llegar a su coche, se subió y encendió el motor. El viaje de regreso a casa no era tan largo, pero la fatiga la acompañaba. En el camino, se detuvo en una gasolinera. Angélica estacionó junto a un pequeño kiosco para comprar un café y se acercó al mostrador. Era temprano, no había nadie más, solo el viejo vendedor que bostezaba mientras miraba la pantalla del televisor, sin notar su presencia. «Un café, por favor», dijo Angélica con voz un poco ronca, como si aún no hubiera despertado del todo. El vendedor la miró y asintió sin decir nada, preparando la bebida caliente. Angélica no necesitaba largas conversaciones. Le gustaban esos momentos de soledad, cuando podía estar consigo misma, beber café y darse un tiempo para pensar. Pagó su compra, tomó el vaso caliente y regresó a su coche. Después de varias horas de camino, finalmente llegó a su casa. Estacionó, entró y se quitó la chaqueta. «Cariño, ¿todavía no te has ido?», preguntó al entrar en la habitación. Al verlo, sintió alivio, aunque una ligera ansiedad seguía dentro de ella. Tal vez era la incertidumbre que aún la atormentaba, pero su presencia le dio una sensación de calma. «No, amor, estoy a punto de salir». Ryan se levantó, la abrazó de inmediato y le dio un beso en los labios. Sus caricias siempre le resultaban familiares y Angélica sintió calor a pesar de sus preocupaciones. «¿Cómo estás? ¿Todo salió bien?». Angélica sonrió, aunque en su interior todavía se agitaba una extraña incertidumbre. «Todo perfecto», dijo ella. «Los documentos del alquiler están firmados». «¿Y tú? ¿Todo en orden?». «Sí, todo bien. Hoy tengo que preparar un nuevo contrato», respondió él, mirándola con atención. «¿Te ves cansada?». «El viaje fue agotador», respondió con una leve sonrisa. «Pero estaré bien». Brian asintió, pero su mirada se volvió más seria. La conocía demasiado bien y no le gustaba que le ocultara algo. «Oye, la arrendadora dijo que nos ayudará con la organización del local», dijo Angélica, cambiando de tema. «Es genial, así no tendremos que ir y venir tantas veces. Parece una persona muy amable». «Eso es excelente». Brian sonrió, contento de que su proyecto estuviera tomando forma. «Entonces, debemos revisar el diseño y mostrárselo».
Sí, me dio algunos consejos útiles. Y, ¿sabes? Es una persona muy positiva, comentó Angélica. Sentía alivio al hablar sobre el trabajo, al menos eso la alejaba por un momento de los pensamientos oscuros sobre la fotografía y sus recuerdos. Quedamos en que le llevaré el diseño el fin de semana. Perfecto. Entonces iremos juntos. También quiero ver el local. Además, podremos dar un paseo por la ciudad donde creciste, dijo Brian con interés genuino. La abrazó por la cintura y le dio un beso en la mejilla. Hace mucho que no voy por ahí. Angélica sintió cómo la tensión desaparecía mientras estaba en sus brazos. A veces necesitaba tanto su apoyo, y estos momentos siempre la devolvían a la realidad. Suena como un gran plan, dijo ella, sonriendo. Hablaremos más tarde de todo, añadió Brian, apartándose para alistarse. Ahora debo irme. Está bien, respondió ella, pero por un momento sus miradas se cruzaron y notó que Brian percibía algo. Cuídate, dijo él con calidez antes de dirigirse hacia la puerta. Lo prometo, respondió Angélica, sintiendo alivio. Cuando Brian se fue, ella se quedó sola con sus pensamientos. Se preparó un café y se sentó a la mesa. Sostuvo la taza caliente entre sus manos, sintiendo cómo el calor le reconfortaba. En ese momento decidió dejar de lado sus preocupaciones y no volver a pensar en la fotografía. Pasaron varios días llenos de ajetreo y preocupaciones. Angélica estaba absorbida por la elección de materiales para el nuevo salón, interminables listas y pequeñas decisiones. Brian, por su parte, pasaba cada vez más tiempo en la oficina, el trabajo pesaba sobre él como una carga. Cada día, al regresar a casa, estaba más cansado, pero aún así, nunca olvidaba mostrar atención hacia su esposa. Con cada jornada, Angélica sentía cómo crecía la tensión, por un lado, el deseo de terminar lo que habían empezado, por otro, una sensación de ansiedad latente. El fin de semana llegó más rápido de lo esperado. Angélica estaba de pie junto a la ventana, observando su acogedor hogar. ¿Estás lista?, preguntó Brian, entrando en la habitación con una maleta en la mano. ¿O estás otra vez perdida en tus pensamientos? Ella se giró hacia él, tratando de ocultar la sensación de que la idea de abrir el salón en su ciudad natal ya no le parecía la decisión correcta. Sí, estoy lista. Es solo que, sonrió, mirando su rostro cansado. Sabes, es emocionante volver allí después de tantos años. Brian puso su mano sobre la de ella, apretando suavemente sus dedos, y le sonrió. Amor, ¿qué te pasa? Estoy aquí contigo, su voz era tranquilizadora, pero al mismo tiempo, la conocía demasiado bien. No pasa nada. Siempre salimos adelante. Solo estoy feliz de que me lleves a tu ciudad natal. Daremos un paseo, me mostrarás tus lugares favoritos. Angélica sintió cómo sus palabras disipaban su ansiedad, aunque en lo más profundo aún quedaba algo de incertidumbre. Son solo recuerdos del pasado, pensó. Lo sé. Es solo una sensación extraña, respondió en voz baja, mirando nuevamente por la ventana. En su mente aparecían imágenes de su infancia, lugares antiguos, rostros que ya no podía recordar con claridad. Era extraño volver a sentirse parte de un tiempo que ya se había ido. Unas horas después, su coche se detuvo frente al edificio que iban a remodelar. Era temprano en la mañana y la ciudad donde Angélica había crecido se veía un poco vacía y silenciosa. Verónica estaba esperando junto a la entrada del edificio. Angélica la reconoció al instante y en cuanto sus miradas se encontraron, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y sincera. ¡Qué alegría verlos!, dijo Verónica al recibirlos. Su mirada era clara y abierta y su energía era tan poderosa que al instante disipó cualquier tensión. Angélica sintió cómo sus hombros se relajaban. Verónica siempre había sido así. Siempre encontraba las palabras adecuadas para tranquilizar y transmitir optimismo. Hola, Verónica, dijo Angélica, abrazándola.
Este es Brian, mi esposo. Brian, ella es Verónica, nos ayudará con el proyecto. Brian le estrechó la mano con una sonrisa cálida. Un placer conocerte, dijo él. Igualmente, respondió Verónica, con la mirada atenta de alguien que analiza cada detalle desde el primer instante. Bueno, ¿empezamos? Estoy impaciente por ver sus ideas. Dentro del edificio, el ambiente era fresco y el espacio amplio. Se sentaron a la mesa y Verónica desplegó el proyecto que Angélica había preparado, examinando cada hoja con detenimiento. Veamos qué tenemos aquí, dijo Verónica, observando atentamente cada movimiento de Angélica y Brian. Así que han decidido dejar el espacio abierto, sin divisiones. Buena elección, permitirá que el lugar respire. Angélica miró a Brian. Él estaba concentrado, pero sonreía al ver que su proyecto despertaba interés. Sí, queríamos que la atmósfera fuera ligera y acogedora, sin sobrecargar el ambiente, explicó Angélica, también mirando el proyecto. ¿Qué opinas, Verónica? ¿Deberíamos añadir algunos elementos extra o podemos hacerlo más adelante? Verónica se quedó pensativa por un momento. Yo sugeriría añadir algunos sofás en una de las esquinas. No solo aportarán comodidad, sino que también ayudarán a crear un ambiente en el que las personas se sientan como en casa. Conozco a un proveedor que tiene opciones excelentes. Puedo ponerme en contacto con él. Sería maravilloso, dijo Angélica, sintiéndose más tranquila. Me gusta esa idea. Sumergidos en la conversación, comenzaron a trabajar en los detalles. Verónica demostraba un gran nivel de profesionalismo y atención a los pequeños aspectos, lo que fue una grata sorpresa. Propuso varias ideas interesantes y se ofreció a ayudarles a encontrar los materiales adecuados. Parecía que se entendían perfectamente y eso animó mucho a Angélica. Cuando terminaron la discusión, salieron a la calle para ver cómo luciría el edificio desde el exterior y Angélica comenzó a relajarse. ¿Estás satisfecha?, preguntó Brian cuando regresaron al coche. Sí. Todo salió bien. Trabajar con Verónica es un placer y el proyecto luce mucho mejor de lo que esperaba. Genial, dijo él, besándola en la mejilla. Eso significa que vamos por buen camino. El sol comenzaba a ponerse y la ciudad a la que Angélica había traído a Brian lucía un poco diferente de como la recordaba en sus memorias. Ellos caminaban por las antiguas calles de la ciudad, tomados de la mano. En la otra mano, Angélica sostenía un vaso de café que habían comprado en una cafetería. Inhalando el aire fresco, se detuvo por un momento y miró a su esposo. Dios mío, hace siglos que no dábamos un paseo así, dijo, apretando un poco más su mano. Brian sonrió, sabiendo lo mucho que ella valoraba esos pequeños momentos, y la besó en la coronilla. Sí. Tenemos que hacer pausas más seguido y salir a despejarnos, respondió, alzando la vista hacia las antiguas casas que los rodeaban. No habías venido a tu ciudad en mucho tiempo. ¿Cómo se siente estar de vuelta? Angélica se quedó pensativa por un instante, removiendo el café en sus manos. Es extraño. Todo me resulta familiar y, al mismo tiempo, ajeno. Nunca imaginé que algún día me sentiría como una extraña aquí. Brian frunció el ceño, pero en lugar de profundizar en el tema, decidió enfocarse en algo más práctico. Oye, ¿y qué te pareció Verónica? Noté que enseguida hiciste buena conexión con ella, preguntó con interés, como si fuera una cuestión importante. Angélica arqueó una ceja con sorpresa y se detuvo por un momento. ¿Por qué? ¿Te gustó? Bromeó con una sonrisa, aunque en su tono había un ligero matiz de cautela. Brian levantó las manos en un gesto de defensa. «Ey, para nada». Solo hablaba de sus habilidades profesionales, se rió. Pensé que podría sernos útil. ¿Qué tal si la contratamos como asistente? Así no tendríamos que estar viajando todo el tiempo y ella se encargaría de coordinar el proyecto. Angélica lo miró con sorpresa,
pero esta vez sin desconfianza, sino con claridad. «Sabes, es una excelente idea», dijo, reflexionando. «No solo nos ayudó con el diseño, sino que tiene buen gusto y sabe manejar este tipo de proyectos. ¿Por qué no?» «¿Estás segura?», preguntó Brian, tratando de medir cuán en serio tomaba la propuesta. Angélica asintió, con una seguridad plena en su mirada. «Sí. Creo que podemos trabajar con ella». Brian se sintió satisfecho con su decisión. Sabía que Angélica tenía buen ojo para elegir con quién colaborar. La abrazó por los hombros. «Genial, entonces en nuestra próxima reunión se lo proponemos». «¿De acuerdo?». «De acuerdo», afirmó Angélica. Al día siguiente, cuando Brian y Angélica se reunieron con Verónica en una cafetería, la atmósfera era relajada y acogedora, como siempre. El lugar era pequeño, con mesas de madera oscura y una iluminación suave que creaba una sensación de calidez. Estaban sentados frente a Verónica, discutiendo los últimos detalles del proyecto y la carga de trabajo que les esperaba. «Bueno, Verónica, ¿qué te parece la idea?», preguntó Brian, apoyándose en la mesa. «Pensamos que sería genial si te unieras a nosotros como nuestra asistente permanente aquí. Así no tendríamos que viajar constantemente y podrías encargarte de la mayoría de las gestiones. ¿Te gustaría?». Verónica arqueó una ceja y sus ojos brillaron con curiosidad. Parecía intuir que detrás de esa oferta había algo más, pero no se apresuró a responder. «Es una propuesta interesante, chicos», respondió con una leve sonrisa, aunque su mirada seguía siendo analítica. «La verdad, me encantaría. Me gusta trabajar con ustedes y estoy segura de que puedo contribuir mucho en este proyecto. Así que, sí, acepto». Angélica sonrió, sintiendo un alivio momentáneo. Todo estaba saliendo a la perfección. Pero en ese preciso instante, cuando extendió la mano para tomar su teléfono, una fotografía salió disparada de su bolso. «Espera, esto», Verónica tomó la foto que había caído al suelo. En la imagen se veía a una niña pequeña, con grandes ojos y una expresión melancólica, posando en un jardín. «Pero, soy yo». Angélica se quedó helada. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Cómo es posible?», murmuró, incapaz de encontrar una respuesta. «Encontré esta foto en un álbum viejo de mis padres». Verónica la miró fijamente, con el ceño fruncido. En su rostro se reflejaba confusión y un destello de curiosidad. «Qué raro. Si nuestras familias se conocieran, nos habríamos conocido de antes». El corazón de Angélica empezó a latir más rápido. Algo no encajaba. Esa foto no podía ser una simple coincidencia. «No lo sé», exhaló, sintiendo cómo la incertidumbre la invadía. «No entiendo nada». Con cuidado, Verónica dejó la foto sobre la mesa y la observó con una expresión pensativa. «¿Puedo quedármela?», preguntó en voz baja. «Claro, después de todo, es tu fotografía». Las manos de Angélica comenzaron a temblar levemente. Su cabeza se llenó de preguntas sin respuesta. Brian notó cómo la atmósfera en la cafetería cambiaba. Miró a Angélica y captó su tensión. «Bueno, entonces, ¿qué opinas sobre la colaboración?», preguntó, tratando de desviar la conversación para aliviar la tensión. Angélica lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. «¿Estás de acuerdo, Verónica?», preguntó Angélica, intentando sonreír. «Sí. Estoy de acuerdo», respondió ella con una sonrisa. Pasaron varios días desde que Angélica y Brian regresaron a casa. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algún misterio entre ella y Verónica. Cuando Brian se fue a la oficina, Angélica se quedó en casa. Sentada en el sofá con una taza de té frío entre las manos, su mente no dejaba de formular preguntas sin encontrar respuestas. Pero sabía una cosa con certeza: si no lograba descubrir la verdad, no podría estar en paz.
Sacó su teléfono móvil y marcó el número que había anotado en un papel hacía unos días. Un detective. Esperaba que él pudiera arrojar algo de luz sobre el enigma. Después de algunos tonos, una voz masculina respondió. Se presentó como James Harper, detective privado. Detective Harper, lo escucho. Hola. Me llamo Angélica. Me gustaría pedirle ayuda, comenzó, sintiendo cómo su voz se quebraba al final de la frase. Necesito información sobre una mujer de la que apenas sé nada. Se llama Verónica Reed. Quiero averiguar quién es realmente. ¿Verónica Reed? Repitió él con curiosidad. Cuénteme, ¿qué es lo que le preocupa? Angélica hizo una pausa, tratando de ordenar sus pensamientos. Es una historia complicada, detective. Hace poco encontré en un viejo álbum de mis padres un sobre con una foto de una niña pequeña. En el sobre estaba escrito, tu hija. Y luego descubrí que esa niña es Verónica. Quiero saber qué relación tenemos. Entiendo, respondió el detective con un tono más precavido. Me encargaré de ello. Deme unos días. Angélica colgó, pero su ansiedad no desapareció. Seguía sentada en el mismo sillón, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de ella. Pasaron algunos días y, cuando Angélica ya estaba perdiendo la esperanza, recibió un mensaje del detective. Acordaron un encuentro en una cafetería. Angélica se apresuró a llegar al lugar de la reunión. Tan pronto como entró, su mirada se posó en James Harper. Estaba sentado en una mesa en la esquina, observando pensativamente el menú. Cuando ella se acercó, él se puso de pie y asintió con cortesía. Angélica, un placer conocerla. Tome asiento, dijo, señalando la silla frente a él. Ella se sentó y, sin perder tiempo, preguntó. Entonces, ¿qué averiguó sobre Verónica? El detective dejó el menú a un lado y la miró con expresión seria. Hice una pequeña investigación, comenzó con voz tranquila, aunque en su tono se percibía cierta gravedad. Puedo asegurarle que no hay ningún vínculo entre usted y Verónica. No existe ninguna relación de parentesco. Es solo una coincidencia. Angélica sintió que su corazón latía más rápido. No era la respuesta que esperaba. ¿Cómo es posible? ¿Está seguro? Su voz sonó tensa. ¿Y qué hay sobre su pasado? El detective asintió y continuó. Revisé sus antecedentes. Su padre estuvo en prisión por delitos graves, pero ella nunca tuvo contacto con él. No lo conoce. Su madre falleció hace algunos años debido al cáncer. Tiene algunos parientes lejanos, pero viven en otra ciudad y casi no mantienen relación con ella. Verónica ha sido bastante independiente, aunque ha pasado por algunas dificultades económicas. ¿Eso es todo? Preguntó Angélica, intentando procesar la información. ¿No hay ningún secreto oculto? ¿Ninguna pista del pasado? El detective suspiró y se recostó en su silla. Sí, eso es todo. No encontré nada más, respondió. Entiendo que esto pueda decepcionarla, pero tal vez debería dejar este asunto atrás. A veces, queremos ver en las personas algo más de lo que realmente son. Gracias por su ayuda, dijo ella, intentando ocultar su desilusión. Supongo que me imaginé demasiadas cosas. El detective asintió y se puso de pie. Lo comprendo. Si necesita más información en el futuro, ya sabe dónde encontrarme. Angélica también se levantó y se dirigió a la salida, pero su mente seguía llena de pensamientos. El tiempo pasó rápido y el proyecto del salón de flores empezó a tomar forma. Cada día traía nuevas tareas, decisiones y, a veces, desafíos inesperados. Pero Angélica estaba decidida a seguir adelante. Sentía que esta era su oportunidad, no solo de crear algo propio, sino de volver a aquello que alguna vez había hecho latir su corazón con emoción. Suspiró mientras observaba por la ventana cómo la calle se llenaba de personas ocupadas en sus asuntos.
Esa mañana había estado gestionando pedidos y supervisando cada detalle, desde la organización hasta el control de calidad de las flores. Todo debía ser impecable. No podía permitirse errores. Llevaba años en el negocio floral, así que revisaba cada cosa minuciosamente. Su esposo, Brian, estaba de pie en la puerta de la cocina, observándola con una ligera sonrisa. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose y abrazándola por los hombros. Sí, todo bien. Solo un poco cansada, respondió Angélica con una sonrisa, aunque era evidente que estaba nerviosa. Hay demasiado trabajo y tengo que estar atenta a cada detalle. Lo lograrás, dijo él con seguridad, besándola. Siempre tomas todo con mucha seriedad. Gracias, respondió ella con una sonrisa, pero su mirada volvió a perderse en las calles de la ciudad. Tengo que hacerlo todo perfecto. No es solo un negocio, es mi oportunidad de demostrar de lo que soy capaz. Lo sé, dijo Brian, mirándola con orgullo. Y te apoyo en todo. Esta noche viajaré a tu ciudad natal. Tengo que resolver un par de asuntos sobre la remodelación y la compra de equipos. Angélica asintió, pero en su mirada apareció una chispa de inquietud. ¿Estarás solo allá?, preguntó. Sí, respondió Brian con una sonrisa. Pero no te preocupes, todo está bajo control. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. No estarás preocupada, ¿verdad?, preguntó girándose antes de salir. Angélica hizo una pausa antes de responder. No, no estoy preocupada. Solo, hay tantas cosas encima de mí que me cuesta concentrarme. Brian sonrió y se acercó para abrazarla. Puedes confiar en mí, dijo. Me encargaré de todo. Ella asintió, pero en su interior seguía sintiendo una inquietud inexplicable. Por la noche, cuando Brian se fue, Angélica se quedó sola en casa. Se dedicó a la logística, revisando la entrega de flores y anotando todos los detalles importantes. A la mañana siguiente, Brian la llamó para contarle sobre sus avances. Todo salió bien, dijo él. Aprobamos el plan de remodelación, pedimos el nuevo equipo. Tomará un poco de tiempo, pero creo que en unas semanas estará listo. Pronto podremos comenzar la instalación. Angélica sonrió, pero sus pensamientos volvieron a Verónica. Eso es genial, dijo, esforzándose por no mostrar su preocupación. Y dime, Brian, ¿crees que ella nos ayudará con los suministros y la organización del trabajo? ¿Verónica?, repitió Brian. Creo que será de gran ayuda. No solo es una profesional, sino también una gran organizadora. Tú misma dijiste que te ayudó mucho con los documentos. Angélica se quedó pensativa. No podía decirle a su esposo que todo esto se había convertido en un gran misterio para ella. Sí, tal vez tengas razón, respondió con duda en su voz. Cuando la llamada terminó, Angélica terminó su café y se fue a dormir. El tiempo pasó y los preparativos para la apertura del salón avanzaban rápidamente. Angélica pasaba los días organizando materiales y planeando cada detalle. Brian continuaba viajando a la ciudad natal de Angélica, reuniéndose con contratistas y gestionando los aspectos organizativos. Y Angélica nunca habría imaginado que, un día, su negocio de flores en esa ciudad colapsaría sin siquiera haberse materializado. Uno de esos días, Angélica estaba sentada en el sofá, su cuerpo tenso por la anticipación. Sabía que Brian debía irse de viaje de negocios y todo parecía normal. Pero su intuición no la dejaba en paz. Tenía una extraña sensación de que algo no estaba bien. Amor, ya estamos despegando, nos vemos después del viaje, dijo Brian. Pero, por accidente, no apagó el teléfono. Ella estaba a punto de colgar, cuando, como por arte de magia, escuchó una risa femenina y una voz que le resultaba dolorosamente familiar. Angélica no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Se quedó paralizada, incapaz de moverse, pero su instinto la obligó a prestar atención.
¿crees que sospecha algo?, preguntó una voz femenina entre risas. Y por el tono, Angélica supo de inmediato quién era. Ella confía completamente en mí, respondió Brian, con la misma seguridad de siempre. Cada palabra era un cuchillo en su corazón. Angélica apretó el puño, intentando controlar el dolor que se expandía en su pecho. Cubrió su boca con la mano, ahogando un grito de desesperación. «Oh, Dios, no», susurró, apenas audible. Con un movimiento brusco, colgó la llamada. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Se quedó inmóvil en la habitación vacía, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo a su alrededor se desvaneció. Un dolor agudo la atravesó y apenas pudo exhalar. «Les voy a dar una sorpresa», murmuró entre lágrimas, apretando los puños. Las lágrimas ardían en sus mejillas, pero su mente estaba más clara que nunca. Tenía que actuar. Se vistió apresuradamente, como en trance, sin notar cómo sus dedos temblorosos fallaban al abrochar los botones, ni cómo su cabello se soltaba del peinado. En su mente solo resonaban fragmentos de aquella conversación. Todo era demasiado real para ser una mentira. Con cada paso, sentía cómo su mundo se desmoronaba. «Los odio», susurró entre dientes, con rabia contenida. Agarró su bolso y salió de casa. Horas más tarde, con las manos temblorosas, intentaba abrir la puerta de la casa de sus padres. Con dificultad, metió la llave en la cerradura, pero se detuvo al notar que la puerta no se abría de inmediato. Cuando finalmente logró entrar, la casa la recibió con un silencio sepulcral. Revisó cada habitación. Vacío. Con el corazón acelerado, marcó el número del único hotel en la ciudad, el único lugar donde los viajeros de negocios y turistas podían hospedarse. Nerviosa, llevó el teléfono a su oído y habló con la voz temblorosa. «¿Brian Daniels se ha hospedado con ustedes?», preguntó, con los labios temblando. El tono era imperturbable. «Lo siento, pero no podemos proporcionar esa información». Angélica sintió como su mundo se desmoronaba, como si se enfrentara a lo que no quería escuchar. Luego recordó que en los documentos estaba registrada la dirección de Verónica. Se subió nuevamente al coche y se dirigió a su casa. Cuando llegó, sus manos temblaban. Salió del coche y miró el edificio. Subió al piso correcto y se detuvo frente a la puerta, tratando de recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Angélica dio un paso adelante y golpeó la puerta con fuerza. Se abrió, y allí estaba Verónica con un ligero batín de encaje. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Angélica, murmuró Verónica, buscando palabras, pero estaba claro que se sentía incómoda. ¡Qué sorpresa! ¿Ha pasado algo? Como en una escena a cámara lenta, Angélica vio a Brian aparecer detrás de Verónica, sosteniendo un vaso de agua. Cuando la vio, su mano tembló y el vaso cayó al suelo, haciéndose pedazos. «Así que esta es tu viaje de negocios», dijo Angélica, incapaz de contener las lágrimas. Resbalaban por sus mejillas, cada gota sintiéndose como un peso insoportable. «Cariño, puedo explicarlo», intentó hablar Brian, su voz entrecortada. Intentó tomar su mano, pero ella se apartó bruscamente. «¿Explicar qué? Lo estoy viendo con mis propios ojos», gritó, limpiándose las lágrimas con la mano. «Los odio». Las lágrimas no cesaban. Sus sentimientos y pensamientos se mezclaban en un nudo inmenso de dolor y decepción. Se dio la vuelta de golpe y salió corriendo por el pasillo, buscando algún tipo de alivio, pero no podía encontrarlo. No había lugar para el consuelo. Todo se había derrumbado. Cuando llegó a la calle, respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Se subió al coche, sintiendo como el dolor la asfixiaba. Angélica sollozó con fuerza, y las lágrimas fluyeron como un río, arrastrando consigo toda la noche, toda aquella pesadilla. En algún momento, cuando logró recomponerse, tomó una decisión.
Tenía que ir a la casa de sus padres. Allí, donde alguna vez fue feliz, tal vez encontraría consuelo. Angélica se sentó en la mesa del hogar de su infancia, con una copa de vino, absorta en sus pensamientos. Aún no podía creer lo que había pasado. Las palabras de Verónica, las de su esposo, los eventos que se habían unido en un solo instante. Le parecía una mala pesadilla de la que no podía despertar. El vino que bebía no podía silenciar el dolor en su pecho. Se ahogaba más y más en sus emociones. Dio otro sorbo, intentando sofocar la ola de sentimientos. De repente, sonó un golpe en la puerta. «Angélica, ¿estás en casa?», se oyó una voz femenina familiar. Angélica levantó la cabeza, secándose las lágrimas. En la puerta estaba su vecina, la señora Adams. «Sí, señora Adams, pase», dijo en voz baja, abriendo la puerta. La dejó entrar y trató de ocultar sus emociones. «¿Qué te pasa, querida?», preguntó con preocupación la señora Adams, acercándose inmediatamente para abrazarla. Angélica no pudo contener las lágrimas y se aferró a ella. «Todo se está desmoronando, señora Adams, todo», murmuró, intentando contener el llanto. La señora Adams la acarició en silencio, permitiéndole desahogarse. El tiempo pasó, pero las emociones no se calmaban. Finalmente, cuando las lágrimas se redujeron un poco, Angélica se apartó y se sentó a la mesa. «Contratamos a una mujer como asistente y resultó que mi esposo se acuesta con ella», dijo con dificultad, llevando la copa de vino a sus labios. «Pensé que podía confiar en Verónica». La señora Adams se quedó inmóvil, su mirada se oscureció. «¿Cómo dijiste que se llama?». «¿Verónica?». Su voz sonó tensa. «Sí». «Verónica Reed». Angélica tomó un par de sorbos de vino y bajó la mirada. «¿La conoce?». La señora Adams no respondió de inmediato. Miró fijamente su copa, como si estuviera reflexionando sobre algo. Luego, mirando directamente a Angélica, dijo: «Sí, la conozco. Supongo que no te han contado nada, ¿verdad?». Su voz era suave, pero había un significado oculto en sus palabras. Angélica, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo, se tensó. «Señora Adams, si ha comenzado, termine. No me deje en suspense. ¿Qué es lo que no me han dicho?». La vecina tomó su copa de vino, la levantó y la bebió de un solo trago, como si reuniera valor. Angélica observó cada uno de sus movimientos, sin poder adivinar qué vendría después. La señora Adams dejó la copa sobre la mesa y suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Era amiga de tu madre. Y una vez, al igual que ahora contigo, nos sentamos aquí pensando en qué hacer», comenzó la señora Adams, su voz volviéndose cada vez más seria. Angélica se inclinó hacia adelante con curiosidad, pero la vecina hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. Miró a su interlocutora con tristeza. Aquella fue una noche lluviosa, ella estaba llena de lágrimas y con las manos temblorosas, pensando en cómo seguir adelante, continuó la señora Adams, y en sus ojos apareció un atisbo de un viejo dolor. «En ese momento, estaba embarazada de ti y acababa de descubrir la traición de tu padre». Angélica miró a su vecina, atónita, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Esto no puede estar pasando». Angélica cubrió su rostro con las manos, tratando de esconder su desconcierto. «¿Y él también?». La señora Adams asintió en silencio, luego se acercó a la mesa, se sirvió más vino y dio varios tragos. Le costaba encontrar las palabras, pero continuó: «Eso no es todo. Unos meses después, tu padre le contó a tu madre que su amante también estaba embarazada. Y Verónica es tu hermana». Angélica se quedó paralizada, su cabeza comenzó a dar vueltas. Su mundo interior se desmoronaba ante sus ojos. No podía aceptar esa información. «Dios mío. Mi esposo me engañó con mi hermana», no pudo evitar reírse, pero esa risa era amarga, llena de dolor.
¡Qué horror! La señora Adams la abrazó, intentando consolarla. No pienses en él, querida. Entiendo que es horrible. Pero tienes que superarlo. No dejes que él destruya tu vida. Mereces algo mejor. Angélica sollozó y luego, como en un acto de desesperación, miró por la ventana. Las lágrimas no paraban. No podía creer que todo lo que había parecido ser su vida, en realidad, fuera una ilusión. Todo ese tiempo había creído que tenía algo real, había creído en su amor y en su confianza. Y ahora resultaba que todo había sido una mentira. Sabía que no debía venir aquí, susurró Angélica. Se quedaron en silencio un rato más. Me voy. Seguro querrás estar sola. La vecina abrazó a Angélica y dijo suavemente, siempre estaré cerca si necesitas hablar. Cuando la vecina se fue, Angélica se quedó sola. Sus pensamientos estaban en caos y su corazón se rompía de dolor. Pasó un mes. Angélica estaba sentada en el porche de su nueva villa. Miraba el atardecer, pero no veía la belleza que antes la había inspirado tanto. Tomó una copa de vino, su fría bebida quemaba sus labios. Pero esta vez, en lugar de amargura, sintió una ligera sensación de orgullo. Por una nueva vida, dijo, bebiendo el vino. Su teléfono volvió a sonar, pero Angélica no contestó. Sabía quién era. Brian, por supuesto, estaba tratando de recuperarla. Pero ya era demasiado tarde. Ella había tomado una decisión y esa decisión era definitiva. Antes de la boda, firmaron un contrato prenupcial que decía que la parte infiel perdería todos los bienes adquiridos en común. Angélica sonrió mientras miraba su copa. Ahora él había perdido todo y ella disfrutaba de su libertad, viviendo en otro estado.